Hola codos, hoy vamos a meternos de lleno en un caso clínico real, uno que nos va a servir como una especie de mapa para navegar el complejo mundo del diagnóstico prenatal. Juntos vamos a explorar las herramientas que tenemos, los dilemas que surgen y sobre todo las decisiones que se toman cuando la tecnología nos permite asomarnos a una nueva vida con un detalle que antes era impensable. Muy bien, vamos directo al grano. Aquí empieza todo. Tenemos una paciente de 40 años con un embarazo ya bastante avanzado, de 30 semanas. Durante una ecografía de rutina, el médico encuentra una serie de cosas que, digamos, no cuadran. Nos obligan a hacer una pausa y a pensar. Y la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa. ¿Qué nos están queriendo decir estas imágenes? ¿Qué historia se esconde detrás de estos hallazgos? A ver, aquí está el detalle de lo que se encontró. Y lo más importante, lo clave aquí, es que no estamos viendo un problema aislado, estamos viendo un patrón, un conjunto de pistas. Primero, una restricción del crecimiento, o sea, el bebé es mucho más pequeño de lo que debería ser para sus 30 semanas. Luego, polidramnios. Esto es un exceso de líquido amniótico, que a menudo nos indica que el bebé no está tragando bien. También se observa una cardiopatía, un problema en el corazón. Un onfalocele, que es un defecto en la pared del abdomen por donde salen algunos órganos. Una dilatación en la parte de atrás del cráneo. Y por último, un detalle muy específico. Los dedos de las manos están superpuestos, como empuñados de una forma muy particular. Cada uno de estos hallazgos es una pieza de un rompecabezas, pero verlos todos juntos, bueno, eso nos hace sospechar fuertemente que hay una causa única y profunda que lo está originando todo. Y esa sospecha nos lleva, lógicamente, al siguiente paso de esta investigación clínica. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene todo esto? Para poder dar un buen asesoramiento a la familia, primero tenemos que entender la raíz del problema. En medicina fetal solemos agrupar las causas en 4 grandes cajones. El primero, las anomalías cromosómicas. Imaginen que la información genética está en libros. Aquí sería como tener un libro de más o uno de menos. El segundo, las anomalías génicas. Siguiendo la analogía, aquí los libros están completos, pero hay un error de tipeo en una palabra clave de un gen. El tercero, el origen multifactorial. Esta es una mezcla compleja entre la genética y factores del ambiente. Y el cuarto, los agentes ambientales, o sea, la exposición directa a algo dañino, como un medicamento, una infección o radiación. Nuestro trabajo como médicos es descifrar en cuál de estos cajones encaja nuestro caso. Y aquí tenemos la pista más importante de nuestro caso, la edad de la paciente. A los 40 años, el riesgo de anomalías cromosómicas, y en especial de las trisomías, que es tener un cromosoma extra, aumenta de forma exponencial. No es un aumento lineal, es una curva que se dispara. Esto tiene que ver con el envejecimiento de los óvulos, así que si juntamos la edad materna con ese patrón de hallazgos que vimos en la ecografía, nuestra sospecha se dirige con muchísima fuerza hacia una causa cromosómica. Con esta sospecha tan fuerte, nos encontramos en una bifurcación, en una encrucijada. Un camino nos ofrece una estimación, una probabilidad, o sea, un riesgo. El otro camino nos ofrece una respuesta definitiva. Y aquí es fundamental, de verdad, entender la diferencia entre lo que llamamos pruebas de tamizaje y pruebas de diagnóstico. A ver, pensemos en esto. El tamizaje o screening te da un cálculo de riesgo, es una probabilidad. Te dice, por ejemplo, el riesgo es de 1 en 50. Para esto usa métodos que no son invasivos, como un análisis de sangre de la madre y mediciones en la ecografía, y se le ofrece a todas las embarazadas. El diagnóstico, por otro lado, es otra cosa. No habla de probabilidades, busca un sí o un no. Es una respuesta definitiva. Pero para conseguir esa certeza necesita una muestra directa del bebé, y por eso usa métodos invasivos. Por esa misma razón, se reserva solo para la población que ya tiene un riesgo alto, como nuestra paciente. El tamizaje es básicamente como un gran filtro. Su objetivo no es diagnosticar un problema, sino identificar dentro de toda la población de embarazadas a un grupo más pequeño que tiene un riesgo lo suficientemente alto como para que valga la pena ofrecerles el siguiente paso: las pruebas de diagnóstico, que sí tienen un pequeño riesgo. Es una estrategia de salud para optimizar los recursos y evitar procedimientos que no son necesarios. ¿Y cómo sabemos si ese filtro es bueno? Bueno, medimos 2 cosas. Primero, su tasa de detección. O sea, de cada 100 bebés que tienen el problema, ¿a cuántos logra pillar la prueba? Obviamente queremos que este número sea lo más cercano a 100. Y segundo, la tasa de falsos positivos. De cada 100 embarazos sanos, ¿a cuántos la prueba les pone la etiqueta de alto riesgo por error? Aquí queremos que el número sea lo más bajo posible para no preocupar a la gente y hacer pruebas invasivas sin necesidad. El tamizaje perfecto entonces detecta a todos los afectados y no se equivoca con ninguno de los sanos.
Pero volvamos a nuestro caso. Con todas esas anomalías tan claras en la ecografía, ya no estamos en una etapa de calcular riesgos. La probabilidad de que haya un problema es altísima. Ya no necesitamos un pronóstico, necesitamos una respuesta definitiva. Y para eso nos movemos hacia los métodos diagnósticos. Aquí es donde entramos al terreno de la certeza. Procedimientos como la amniocentesis nos permiten ir más allá de las sombras de la ecografía. Nos dan acceso directo al material genético del feto para poder mirarlo bajo el microscopio, para analizarlo sin intermediarios y obtener, por fin, una respuesta clara y concluyente. La amniocentesis es el procedimiento más conocido. Y aunque la palabra invasivo puede asustar, es un proceso increíblemente meticuloso y seguro en manos expertas. Primero, y esto es fundamental, se usa el ecógrafo en todo momento. Se busca una piscina de líquido amniótico que esté lejos del bebé. Una vez localizada, se introduce una aguja muy delgadita a través del abdomen de la madre y se aspira una pequeña cantidad de líquido. En ese líquido flotan células de la piel del bebé, que luego en el laboratorio se cultivan y se analizan para obtener el cariotipo, el mapa completo de sus cromosomas. Por supuesto, y hay que ser muy claros con esto, el procedimiento no está libre de riesgos. El más serio es la pérdida del embarazo. Hoy en día, en centros con mucha experiencia, ese riesgo es bajísimo, alrededor de un 0.5%, o sea, 1 de cada 200 procedimientos. Es un riesgo bajo, sí, pero es real. Y es precisamente por este riesgo que no se le hace a todo el mundo, sino que se reserva para casos como el nuestro, donde la necesidad de saber supera con creces este pequeño, pero existente, peligro. Y esta es la otra cara de la moneda. La recompensa por asumir ese riesgo es esto, una certeza del 99.8%. Es prácticamente un 100%. Y esto lo cambia todo. La conversación ya no es sobre riesgo o sospecha, es sobre un diagnóstico confirmado. Este nivel de precisión es lo que permite al equipo médico y, sobre todo a la familia, tomar las siguientes decisiones basándose en hechos, no en probabilidades. Con esta poderosa herramienta en mente volvemos a nuestra paciente. Ahora sí podemos conectar todos los puntos, los hallazgos de la ecografía, la edad materna y un diagnóstico genético preciso. Esto nos abre la puerta a la fase final de todo este proceso, el asesoramiento y la planificación. Estas son las anomalías cromosómicas numéricas más frecuentes que buscamos. La más conocida es la trisomía 21 o síndrome de Down, pero también están la trisomía 18 y la 13, conocidas como síndrome de Edwards y de Patau. Estas dos últimas lamentablemente se asocian a malformaciones muy severas y tienen un pronóstico de vida extremadamente limitado. Y aquí, finalmente, cerramos el círculo. La combinación de hallazgos en nuestra paciente, la restricción de crecimiento tan severa, la cardiopatía y sobre todo ese detalle tan específico de los dedos de la mano superpuestos, todo esto forma un cuadro clínico de libro de texto. Este patrón es altamente sugestivo de trisomía 18 o síndrome de Edwards. La amniocentesis, en este caso, vendría a confirmar lo que la ecografía ya nos está gritando. Y quiero que esto quede muy claro. Obtener un diagnóstico de este tipo no es el final del camino. Al contrario, es el punto de partida. Es la información cruda y real que permite dar un asesoramiento genético honesto sobre el pronóstico y las opciones. Permite planificar el resto del embarazo, decidir dónde y cómo será el parto, hablar con los neonatólogos. En definitiva, le devuelve a la familia el poder de tomar decisiones informadas, basadas en certezas. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo define toda esta especialidad médica. El diagnóstico prenatal es un constante acto de equilibrio, un balance entre ese deseo tan humano de saber, de buscar certezas para poder prepararse para lo que venga, y el deber médico de ser siempre lo más seguros posible. Cada caso, como el que acabamos de ver, es un recordatorio de esa balanza tan delicada y a la vez tan profunda.